Muy buenas tardes, pueblo de Costa Rica. Hoy quiero hacerles un análisis de cómo es que los corruptos que están dentro de la política, que ninguno sirve para nada, esos políticos añejos lo único que han hecho es engañar al pueblo costarricense y hacernos daño a quienes sí despertamos y entendemos cuál es la problemática de este país. Les voy a analizar lo siguiente, pueblo de Costa Rica, porque lastimosamente en las pasadas elecciones a alcaldes se dio un fenómeno y tal vez la gente no se da cuenta. Los partidos corruptos y añejos como Liberación Nacional, la Unidad y el PAC siempre presentan una cara que no son, tienen doble cara y doble moral, son mentirosos. Y entonces ellos, para que ustedes más o menos analicen cuál es la situación de nuestro país, ellos buscan los lugares más humildes y más pobres, las personas con menos oportunidades, y hacen un recuento, hacen una estadística, y ellos saben que son las únicas personas que van a ir a votar, porque el resto de costarricenses aún no tiene la conciencia de que la política es parte fundamental de cualquier ciudadano costarricense para poder defender la patria y sobre todo la democracia. De ahí el dicho que dice cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Estos políticos añejos siempre se han centrado en esos lugares de menos oportunidades. Guararí, León 13 y todos esos lugares, para no decir ni herir susceptibilidades, todos esos lugares en donde las personas tienen menos oportunidades. Entonces ellos llegan a esos lugares, los políticos añejos, y les ofrecen, por ejemplo, 10,000 pesos para ir a votar. Antes de ofrecer esos 10,000 pesos, ya ellos tienen una estadística de cuántas personas en ese lugar van a salir a votar. Y de verdad, así lo hacen. Porque si los ponemos a analizar, por falta de conciencia patriótica y de civismo de parte del costarricense, los que eligieron a los alcaldes, regidores y demás miembros de las alcaldías fue una pequeña minoría. Fue una pequeña minoría, si acaso un 25 o 26% del pueblo costarricense. La pregunta es, ¿qué ha hecho los que sí tenemos una conciencia despierta? ¿Qué ha sucedido con esa clase media que se levanta todos los días a trabajar y no se ha presentado a emitir su voto para eliminar de una vez por todas esa carroña, ese rumbre que está dañando la democracia costarricense? Porque así es, pueblo de Costa Rica. La democracia de Costa Rica está dañada porque ellos se buscan esos lugares, les hacen ofrecimientos, y no digo que todos, porque yo trabajé en la zona de la milpa en Guararí de día. Hay personas buenas, hay personas trabajadoras, hay personas luchadoras, pero hay otros que no. Y así mismo debe suceder en cada uno de los lugares de nuestro país donde se presenta ese tipo de problemática. Simplemente porque nuestra educación nunca le ha enseñado a las personas a que hay que defender la patria, hay que trabajar por la patria. Y entonces ustedes ven a estos diputados, de cuando acá, pueblo de Costa Rica, una Andrea Álvarez Marín, que ha desangrado tanto al pueblo costarricense, se preocupa por los más humildes y los más sencillos. Podrán llegar en un tiempo de elección, abrazar a la gente y luego van y se desinfectan, como lo hacían muchos elementos. Mi papá lo decía cuando estaba en vida. Estos políticos son hipócritas. Por un lado abrazan a la gente y por otro lado están en un camerino limpiándose con alcohol. Porque así es, pueblo de Costa Rica. Y que me desmienta si no es así. Que me desmientan los que han trabajado en esa asamblea mafialativa. Y cuando ha llegado este tipo
Antonio Álvarez de Santi con aire de poderoso. No vuelve a ver para ningún lado. Él es un dios, igual que todos los que están en la política, de esos políticos añejos, son dioses. Se les olvidó el pueblo, se les olvida que deben trabajar para el pueblo costarricense. Esa es la problemática que se está dando en este país. Una clase media cada vez más empobrecida. Yo me considero una clase media baja empobrecida por las situaciones que se dan en este país. Y así como yo, hay miles de personas que forman parte de esa clase media, pero que no ha entendido la problemática de nuestro país. Yo lo he venido explicando a lo largo del tiempo de que Costa Rica es un país comunista. No por el pueblo, porque el pueblo odia el comunismo. Pero los partidos políticos todos son comunistas. El Frente Amplio, la Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional. Y ni que se diga del otro, que es del otro extremo, el que solo gobierna para los ricos. Pero ese es el fenómeno que se da en este país y que la gente no ha entendido posiblemente las explicaciones que yo doy. El comunismo nunca es la mejor solución para un país, porque el comunismo empobrece las naciones, las empobrece y no las deja progresar. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay un choque de ideas de un hombre que es visionario, que entiende que Costa Rica tiene que abrirse para el mundo y el mundo tiene que abrirse para Costa Rica. Pero ¿qué sucede? Los comunistas, los de siempre, los que se han hecho ricos sin hacer absolutamente nada y que llegan y se pelean allí en esa asamblea mafialativa, como lo hemos visto, manada de hipócritas, supuestamente ellos defienden a los pobres. Y ustedes, costarricenses, saben que no es cierto. Saben que no es cierto porque la tal Ofelia Teitelbaum, que es defensora de los habitantes, bastante que maltrató a su empleada. Y tanto es así que hizo lo que hizo, cometió delito y ahí está fuera. Porque eso es lo que hacen ellos. Ellos viven de apariencias, viven de mentiras y un pueblo empobrecido que les cree todo lo que les dicen. Al final de cuentas, pues, no digo que todos, porque yo respeto a cada persona, pero ¿cuántos de los que viven en esos lugares marginales salen a trabajar desde las 5 de la mañana y regresar a las 6 de la tarde? Muchos estarán ahí tirados en una cama sin hacer absolutamente nada. Muchos están esperando vivir de las rentas, porque a eso es a lo que se dedican. Como también tienen que haber personas muy valientes, muy patrióticos, que posiblemente viven en esas comunidades, pero tienen la conciencia patriótica de que debemos aportar para que un país progrese y salen a trabajar. Pero la inmensa mayoría, cuando llegan estos corruptos, con los dineros de nuestros impuestos, con los aportes que cada ciudadano da, y les hacen un ofrecimiento. Mire, si usted va a votar, esta es la persona por la que usted va a votar y le vamos a dar 10,000 o 20,000 pesos. Mire, si usted va a votar, le vamos a dar un diario. Y le dan un diario. Y así es como engañan al pueblo costarricense. Yo digo esto porque ya me siento indignado. Me siento indignado de saber que en esos lugares marginales, por culpa de ellos mismos, por culpa de tener un espíritu pobre, no hacen que Costa Rica avance. Si hay algo de lo que uno tiene que separarse, es de las personas negativas. Una persona que se levanta apenas amanece y se levanta diciendo qué pereza, tengo que ir a trabajar, no es una persona con la que uno puede compartir tiempo, porque es una persona negativa. Una persona que desde que se levanta en la mañana es arrugando la cara porque se levantó
y porque tiene que ir a prepararse el desayuno, no es una persona con la que uno pueda compartir. Costarricenses, reflexionen lo que estoy diciendo. Ese es el vicio que se ha dado en este país. Comprar las conciencias de esos lugares marginados de nuestro país para llegar al poder. Y cuando están en el poder, se olvidaron de que existe un pueblo y que tienen que gobernar para el pueblo. Hoy vemos cómo esos partidos políticos añejos se oponen a todo lo que sea progreso de este país. Insto a todas esas personas que viven en lugares marginales para que tengan más orgullo, para que sean agradecidos todas las mañanas cuando despiertan, porque solo tener 2 brazos, 2 piernas, unos ojos para ver y unos oídos para escuchar es suficiente para darle gracias a Dios. El resto viene por añadiduría. Dejen de comerse la democracia en complicidad con esos políticos engañosos, mentirosos, hipócritas que nunca van a defender a los más pobres de este país.